Mira, Marlene, tenemos el día de hoy un enlace directo con la doctora Mayra Esqueda. Nos va a platicar acerca de este tema. ¿Qué debemos hacer en caso de tener algún síntoma de COVID? Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Platíquenos, doctora, ¿qué debemos hacer ante esta ola de contagios que se está dando y al presentar algún síntoma? Las medidas, yo creo, han sido frecuentemente ya emitidas y hay que estarlas reforzando. Ahorita yo creo que el punto principal es tomar esa conciencia, darnos cuenta a toda la sociedad que sí estamos en un punto muy álgido, muy delicado y más que nada aplicarla. Todo iniciará desde nuestro uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, y ahí hablando del uso correcto del cubrebocas es cubrir bien mi nariz, cubrir completamente mi boca y aparte, los cubrebocas ya está documentado que los cubrebocas de tela no son efectivos, los cubrebocas de capa simples o dobles no son efectivos. Uno que nos puede llegar a proteger con mayor posibilidad va a ser uno de los que mencionan tricapa, y los KN, los N95 son los de mayor efectividad. Entonces en eso es donde debemos incidir, tanto en casa como cuando tengamos la necesidad de salir. Es imprescindible estarlo ya utilizando, saber utilizarlo, que es también al momento de colocarlo, lo coloco en mi cabeza, en mis orejas, pero cuando me lo retiro no volverlo a tocar y menos tocarlo por la parte de adentro, de la que tiene contacto boca nariz con la superficie. Igual me lo retiro y me hago higiene de manos. Eso es de los puntos que hay que rescatar, hay que tenerlo. Otro momento, si estamos en nuestros centros de trabajo, tengo la necesidad de quitármelo para comer o para cosas así mínimas de que me lo tengo que quitar, no hay que ponerlo en esas superficies donde yo también estoy trabajando. ¿En dónde lo voy a colocar? Debo de tener una bolsa, una cajita, algo donde yo lo pueda poner para no diseminar si estuviera en un periodo de contagiosidad o de incubación. Es importante usarlo en bolsas de papel. Las bolsas de plástico y de otros productos van a producir más producción o reproducción del virus y de otros gérmenes teniéndolo ahí. Entonces, yo ahí insisto, el lavado de manos, el uso del cubrebocas. Bien, mire, a nuestra audiencia en televisión y radio, la doctora Mayra Fabiola Esqueda Pérez es coordinadora auxiliar de epidemiología del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora, ¿quiénes son las personas que son aptas para hacerse prueba en este momento en el estado, en la entidad? Sí, gracias. Estamos en este momento con esta alta demanda, pero se identifica que hay muchas personas que están acudiendo nada más por hacerse la prueba, por tener esa certeza de que sí tengo COVID. Pero es importante considerar que si yo ya estuve en contacto con un caso positivo y sobre todo vemos que núcleos familiares completos se están enfermando, pues entonces ya no sería necesario. Y cuando sí, la persona que presente síntomas, el paciente que tenga comorbilidades agregadas a enfermedades crónicas y ese paciente que presente los síntomas, ¿sí? Tos, cefalea, dolor de garganta o incluso dificultad para respirar, más algún otro de los síntomas que luego también se presentan como en un cuadro gripal, que sería el escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, que dice la gente que me duelen los huesos, me duele todo el cuerpo, un ataque al estado general, y no se está identificando con mucha frecuencia, pero sabemos que COVID nos da trastornos en el olfato y en el gusto. Doctora Mayra Fabiola, el día de ayer el doctor Gatell mencionaba que había escasez de pruebas
en el mundo, no solo en México, en el estado, en el mundo hay escasez de pruebas. Hay un tema muy importante, el tema de los falsos negativos. ¿Cuándo deben acudir para obtener un resultado certero en su prueba? Sí, un punto para tener una certeza del resultado de la prueba es en el momento que me la tomo. Es decir, si yo me considero que estuve en contacto con un caso positivo y hoy mismo o en un periodo corto de 24 o 48 horas voy a tomarme la prueba, lo más seguro es que tengamos un resultado como lo mencionan, falso negativo. Entonces, hay también sus especificaciones. Es después entre el tercer o quinto día es como el momento ideal en las pruebas rápidas. Y efectivamente estamos ya viviendo ese momento que ya no hay pruebas que alcancen. Entonces, por eso se está haciendo esa énfasis en que la gente que realmente lo requiera es a la que se le va a aplicar la prueba. Tenemos que darle prioridad y darle esa oportunidad a ese paciente que es imprescindible su diagnóstico para determinar su seguimiento y tratamiento, porque estamos identificando que el paciente, el que se nos va a agravar y el que llegara a requerir una atención hospitalaria, su diagnóstico nos va a orientar o a determinar si lo puedo ingresar a esta área, refiriéndome a los pacientes con COVID, o no lo pongo en riesgo y lo atiendo en una área donde no haya COVID. Por eso estamos haciendo todos labor de convencimiento y de concientización a las personas para que no demandemos o creamos que por hacerme una prueba ya tengo un pronóstico diferente. Doctora Mayra, muy buenos días. Le habla Marlene Botello. Preguntarle algo que ha sido importante incluso para la parte de hacer pruebas o atendernos de manera oportuna si estamos infectados con COVID. ¿Cuál es la diferencia de estar en la sintomatía de un paciente con COVID a un resfriado común? Sería muy complicado determinar si es COVID, o sea, la presentación es muy similar, pero y también además estamos teniendo los pacientes con COVID asintomáticos. Entonces la presentación sí sería muy complicado. O sea, hay el paciente que nada más presenta escurrimiento nasal y hay el paciente que lo tenemos con francos síntomas de tos, fiebre que incluso no se controla, el ataque al estado general bien pronunciado, y hay otro paciente que lo lleva súper leve. Entonces no hay un punto que nos diga si es o no es. No, sería muy complicado. Por clínica no. Nos estamos apoyando precisamente de eso, de las pruebas, y nos estamos apoyando también de estudios radiológicos, de imagenología, para poder sustentarlo y tener más preciso que fuera COVID. Doctora, en este ánimo de hacer conciencia en la sociedad, ¿cuáles son entonces los grupos que deben obligadamente irse a hacer una prueba en caso de presentar síntomas? ¿Qué grupos vulnerables? Los pacientes de mayores de 60 años, que todo el paciente que presente síntomas, esa sería la primera, y que además tenga más de 60 años o que tenga alguna enfermedad crónica que le condicione que pueda complicarse su enfermedad. Ahorita se acaba de emitir un documento, unos lineamientos nuevos el día de ayer a las 10 de la noche, donde nos explican, ya no es a toda la población, podemos tener el paciente identificado que es un adulto de 18 a 50 años, pero con sintomatología leve y con antecedente de contacto con caso positivo, él se le va a considerar como caso COVID, pero ya no va a requerir la prueba. Se está dando alta prioridad a los grupos que le comentaba, mayores de 60 y con comorbilidades. Doctora, ¿cuál ha sido, sabemos que forma parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuál ha sido la experiencia en estos días con estas unidades de prueba
¿Qué es lo que le han comentado a usted? ¿Se han saturado, se han llenado, se han acabado las pruebas rápido en ese sentido, doctora? Se están terminando, efectivamente, se están terminando las pruebas, la demanda se subió a más del 500%, el personal de salud está agotado, no ha dejado de dar atención, pero también se nos están enfermando nuestros compañeros en la atención a los pacientes. Se percibe una sensación de ansiedad y de incertidumbre por parte de los pacientes, y de ahí se genera toda esa largas filas de espera de hasta 5 o 6 horas. Y lo mencionaban ustedes, estas esperas, si no estaba yo enfermo, ahí voy a enfermarme, ahí me voy a infectar. Doctora, nos preguntan en las redes si entonces se va a considerar positivo a una persona aún sin hacer prueba, ya con alguna sintomatología muy fuerte de resfriado, de temperatura, ¿se le va a considerar como positivo? Se le va a considerar positivo si además tenemos una línea, si coincide con sus antecedentes, con la sintomatología y claro, con una precisa valoración clínica. Los médicos están altamente capacitados, se tienen protocolos y se tienen, vamos a decir, escalas, nomenclaturas para decir con tanto puntaje mi paciente evidentemente lo tengo que considerar como un caso positivo. O sea, la clínica es nuestro aliado del médico. ¿Esto no aumentará las cifras de positivos entonces debido a esta situación? La tenemos elevada desde hace 2-3 semanas y probablemente no creo que porque aparte por la alta demanda que se ha tenido, incluso vamos a ser más precisos porque esas pruebas, sí nos inquietó las demandas de atenciones a la salud y que nos están saliendo como falsos negativos y viendo cuadros francos, pero nos sustentábamos en decir, no, pues la prueba salió negativa pero ese punto donde el médico hace su interrogatorio, hace su exploración a conciencia, lo clasifica y le da su puntaje ideal, eso nos dice si tiene esa posibilidad o si cumple con todos esos requisitos y ese puntaje para decir que es COVID. Doctora Mayra, es interesante la información que el día de hoy estamos recibiendo, ya que pues el día de ayer que se abre justamente el lugar para poder hacer las pruebas, empezó todo el mundo a saturar esta zona, justo porque incluso en algunas instituciones les estaban pidiendo que llevaran la prueba de que no tenían COVID, o bien si tenían COVID pues que lo presentaran. Entonces muchas veces en el módulo de la feria justamente, entonces mucha gente se asusta en cuanto empieza a tener algún síntoma pues pequeño o poco en cuanto a la influenza estacional, que también está haciendo ahora sí que presencia durante esta pandemia. Me gustaría, doctora, que hiciera nuevamente las recomendaciones a quienes vayan a aplicarse la prueba, pues que vayan ya con una sintomatía o que recomendarnos pues cómo deben de ir para que no vayamos a contagiarnos si realmente no estamos todavía enfermos de COVID. Sí, gracias. Qué bueno que haya esa oportunidad de hacerlo. Va a ser el paciente que tenga francos síntomas de tos, lo repito, tos, cefalea, dolor de cabeza, dificultad para respirar y alguna otra sintomatología, ataque al estado general. Es muy, muy importante que vayan bien cubiertos, que vayan incluso que vayan con su cubrebocas de manera correcta, que vayan bien hidratados. Hay que tener mucho cuidado en eso. O sea, el paciente se nos están descompensando fácilmente porque no los estamos desde casa teniéndoles atención. Hay que mantenernos hidratados, buscar los lugares que
la exposición al sol, la exposición al aire, que eso nos está también complicando los cuadros. Entonces hay que acudir bien cubiertos. Es importante otra situación. Si el núcleo familiar está enfermo, no tiene caso ir toda la familia. Si me hacen el diagnóstico de uno o dos integrantes de la familia, evidentemente el resto de la familia que está presentando los mismos síntomas va a ser la misma condición, va a ser una enfermedad general en la familia. Entonces no necesitamos ir toda la familia. Doctora, otro tema también muy importante, este mensaje de la importancia de acudir a vacunarse, doctora. Claro, yo creo que es uno de los puntos también como medidas preventivas. Hemos estado mencionando las medidas preventivas inmediatas o para cortar cadenas de transmisión, pero el éxito, el pronto limitar que se siga esta enfermedad va a ser la aplicación de nuestra vacuna. Lo que tristemente llama la atención que a este momento de ya 2 años y de 1 año de haber iniciado la vacunación, sigue habiendo personas que no se han aplicado al menos una dosis. Entonces, invitar también a esas personas acudan a aplicarse su vacuna, los que estar todos atentos en el momento que nos toque por grupo de edad o por gremio a acudir para nuestra vacuna. Dejemos de lado esas versiones de que es que me sentí muy mal, es que no me la quiero poner porque dicen que no. Vayamos, seamos conscientes, tengamos responsabilidad social, porque esto es también una labor de todos. Yo cómo puedo contribuir a que esto termine sin ser un personal de salud, acudiendo a vacunarme. Así es, doctora, y que incluso pues han disminuido las muertes gracias a la vacuna, incluso en el sector salud lo han estado palpando, no se tiene a tantas personas pues con oxígeno o con cuadros muy graves debido a la cuestión de la vacuna. Así es, sin cuadros tan graves, menos pacientes hospitalizados y definitivamente desde que se inició la aplicación de la vacuna se reflejó que se disminuyeron las defunciones. Doctora, hay algunas dudas respecto de los requisitos para irse a realizar pruebas. Hay gente que pregunta si se pueden realizar aseos nasales, qué alimentos son los que no deben de consumir antes de ir a hacer una prueba, si se deben de presentar con un solo acompañante o deben ir solos. De preferencia el paciente que pueda acudir solo, si su condición se lo permite, deberán acudir solos. El que no pueda por la misma condición de salud debe de ir acompañado con un familiar, y ahí sí, pues ya la convivencia es muy estrecha y muy probablemente también el familiar enferme, pero si van en el mismo vehículo o si están ahí acompañando al enfermo, sería con las mismas medidas y extremar y usar el uso ahí no vamos a podernos lavar las manos con agua, pero sí con alguna presentación de alcohol, ya sea en gel, en spray, en la presentación que la podamos tener. La otra era no consumir alimentos, el café, lácteos, etcétera. Okay. No, o sea, yo sí les insisto mucho, vayan bien hidratados, manténganse hidratados, hay que comer en la medida de lo posible, no es un requisito el ayuno, pueden ir en cualquier momento ya habiendo comido, más bien aquí como en otros momentos reforzar la alimentación rica en vitamina C y aprovechar las frutas de la temporada y su alimentación normal como la hacen cotidianamente. Doctora, finalmente que nos pueda dar un mensaje a la ciudadanía, a la población en este tema, tanto de las pruebas, de la vacunación, reiterar el mensaje, doctora. Gracias. El espacio es muy valioso para seguir haciendo conciencia a toda la población, que acudan bien protegidos con su cubrebocas, que seamos conscientes de que las filas son enormes, la demanda de
de pruebas se está dando tanto en las instituciones de salud como en el área privada. De las áreas privadas nos dicen estamos saturados, e incluso también ellos están dando citas para 3, 4 días para una aplicación de la prueba. La prueba, es importante tener en mente, la prueba no nos va a dar un pronóstico, nada más nos va a decir si lo tengo, no lo tengo, pero las medidas y todos los cuidados que yo siga teniendo, eso es lo que me va a dar la posibilidad de limitarla o de poder que mi sintomatología, mi enfermedad sea más corta, más leve. Las medidas, seguirlas, se insiste, lavado de manos, uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, y incluso en casa, aunque todos estemos enfermos, seguir haciéndolas y esas buenas prácticas. Limpieza de superficies con soluciones cloradas y les digo, ya el paciente, ya la persona que está enferma, cuidados extremos, no salir, que salga una sola persona de la familia, del núcleo familiar, y en los centros de trabajo, extremarlo. O sea, si yo sé que vengo enfermo, ya no acudo, aviso y me voy y me atiendo. Importante, doctora, sobre todo, pues estar al pendiente, que preguntan en nuestras redes, la gente sigue participando, si alguien más de la casa, obviamente cuando alguien está contagiado en casa, pues prácticamente la familia debe de actuar como si todos estuvieran contagiados, es decir, cuidarse de igual manera en la parte de la alimentación. ¿Qué debe comer una persona que ya está enferma y que está pasando, pues ahora sí que el padecimiento en casa? ¿Qué es recomendable que se alimenten, además de frutas y verduras de la estación? ¿O qué es lo que no debe de comer? No se limitan los alimentos, o no hay alimentos que vayan a complicar más la enfermedad. Lo que sí puede ser es alimentos, recomendar no comer alimentos con cambios bruscos de temperatura, que ande comiendo cosas muy frías. La alimentación no está limitada a algo en específico. En el caso de justamente nos hacía la recomendación de las pruebas. ¿Cuál es la diferencia de una prueba PCR y una de antígeno? Sí, primero las pruebas es la metodología con la que se procesa y lo que identificamos en cada una de las pruebas. Las pruebas rápidas, pues nos va a dar de nada más antígenos y nos va a decir, pues si lo tengo. Pero la PCR es todavía más específica y nos da otra parte una parte del ADN del virus y es, vamos a decir, mucho más específica. Las pruebas rápidas se están creando, se están haciendo, pero para en corto momento decir si es, no es, pero la que tiene mayor certeza, mayor confiabilidad es una PCR definitivamente. Ahorita, por el boom de cómo se está manejando la situación, creemos que las rápidas son más certeras y no es así, porque a pesar de que nos dicen los insertos de las pruebas, nos dicen 96% de sensibilidad y tanto por ciento de especificidad, a veces es más limitado. También hay que tener mucho cuidado en eso. COFEPRIS nos tiene un listado de laboratorios certificados y un listado de pruebas rápidas ya acreditadas por ellos. Doctora, el Instituto Mexicano del Seguro Social el día de ayer hacía un anuncio, el director general Zoe Robledo y también Luis Alcalde de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, respecto de que hay trabajadores que están buscando desesperadamente pruebas por el tema de justificar inasistencias laborales. No sé si tenga alguna información acerca de esto, si hay algún permiso especial que dé el instituto, si tiene que ser forzosamente a través de una prueba para justificar pues la inasistencia laboral. Sí, esa situación se identificó de manera general, o sea, a nivel nacional, y entonces aquí al interior del Seguro Social en Zacatecas, el área de
tiene la relación directa con empresas afiliadas, se puso en contacto con todos esos empresarios y lo que se identifica más es que es una versión del trabajador que argumenta que su patrón, que su empresa le está solicitando la prueba, y realmente no, o sea, identificamos que no era la versión real. O sea, las empresas están siendo conscientes y decir o sea, si se está enviando el mensaje de si estás con sintomatología no te presentes, pero dime si ya tuviste una atención médica que sí es sustente el diagnóstico. En cuanto a incapacidades, se están emitiendo porque el personal de salud valora y ve este paciente sí necesita aislarse, entonces se les expide la incapacidad. Hay que hacer hincapié, el Seguro Social reabrió en la plataforma digital que se puede emitir este permiso. Hay dos modalidades, es el permiso COVID y es la incapacidad. Entonces, si yo ya estoy enfermo, ya no me presento a mi centro laboral, aviso a mi área de recursos humanos y desde mi casa, en mi celular, puedo generar mi documento para que me avala que estoy aislado o que ya se me inició mi incapacidad. Sobre todo aquí, doctora, si usted me lo permite también hacerles la recomendación, muchas veces no es tanto por la incapacidad o el papel que te pueda dar el seguro o la Secretaría de Salud, sino pues el que realmente estemos acudiendo con alguien para no automedicarnos, porque el automedicar puede agravar un cuadro clínico y sobre todo de COVID. Sí, lo complica y lo puede, o sea, luego el paciente no tenemos la capacidad para detectar o para decir ya estoy en un punto de que se está complicando mi cuadro y requiero una atención más especializada. Eso qué bueno que lo rescata, qué bueno que lo mencionan, porque la atención médica es importante. Y como les decía, tenemos cuadros para clasificar y para puntajes. De acuerdo a un puntaje de lo que presenta el paciente, se va a determinar si es un paciente que puede continuar su atención o puede continuar su padecimiento en casa sin que se complique, o requiere de atención especial o de una atención, incluso, o sea, en hospitalización. Doctora, hay dudas acerca de esta nueva variante del virus Omicron respecto de los contagios, ya lo hablábamos antes de entrar a cuadro, y de la sintomatología, doctora, con esta nueva variante del virus. Sí, definitivamente hay puntos donde sabemos la presentación o todas las variantes que ha presentado el virus nos da se van generando, se va presentando con diferentes sintomatologías. Ahorita sabemos que es con Omicron, es de inicio súbito, es de presentación explosiva, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y con cuadros más leves que en otras modalidades, presentaciones que ha tenido el virus. Ahorita es con cuadros menos severos, pero sí sabemos, otra vez sí insistí, o sea, sí lo tenemos, y los pacientes que tenemos hospitalizados son ese paciente que incluso con antecedentes de no haberse vacunado, los cuadros con cuadros de comorbilidades previas o incluso ese paciente que ya tuvo uno o dos y que esto ya se incluso hasta el tercer evento de enfermedad por COVID. Doctora, si la gente sigue estas recomendaciones sanitarias, ¿cuánto podría durar esta ola que se tiene en este mes precisamente? Sí, las proyecciones
son eso, nada más proyecciones y son nos apoyamos de lo que se está viendo en otras partes del mundo. Ahorita se ha identificado y se sospecha que pudiera ser un mes muy, muy álgido, que con este ritmo que se está presentando, un mes y medio. Y luego va a ir disminuyendo, pero no va a dejar de ser con demanda elevada o más bien con incidencia elevada de casos. Doctora, reiterar, ¿después de cuántos días y de tener síntomas puedo hacer la prueba? Reiterarlo. Del tercero al quinto día es el momento ideal, pero incluso nos podemos extender hasta 7 días de haber iniciado el cuadro. Perfecto, doctora, pues muchas gracias por recibirnos la llamada. Vamos a estar sin duda en contacto con usted. Gracias por recibirlo y que pase buen día. Gracias por el espacio y seguir invitando a la gente, y estamos a la orden, claro que sí.